Imagina que te revelo algo que ha pasado desapercibido para la mayoría. Estados Unidos implementó una estrategia muy precisa para asegurarse de que el dinero, la industria y el poder económico no abandonaran jamás su órbita de influencia. A esta estrategia la llamaron nearshoring y durante años fue presentada como una solución innovadora. Consistía en acercar las fábricas que alguna vez emigraron a China trayéndolas de regreso o al menos ubicándolas más cerca del territorio estadounidense. En teoría sonaba ideal: más control, mayor seguridad y menor dependencia del gigante asiático. Pero hay un giro que nadie vio venir. Esa jugada diseñada para reforzar el dominio económico de E.U. terminó otorgándole a México una ventaja estratégica que ni los expertos financieros más agudos anticiparon. Y esta vez no se trató de una concesión diplomática, sino de una maniobra de inteligencia económica. México tomó el plan diseñado por Estados Unidos, lo reconfiguró a su favor y lo convirtió en una fuente de riqueza, inversión y reposicionamiento regional. Lo que para algunos parece una simple tendencia industrial, en realidad representa una de las mayores transferencias silenciosas de poder económico en décadas, y en este análisis voy a mostrarte paso a paso cómo sucedió. Antes de seguir, quiero invitarte a reflexionar. Si te interesa comprender cómo se mueve el capital global, cómo se construyen las verdaderas fortunas nacionales mientras el resto del mundo duerme, considera suscribirte al canal. Aquí hablamos de hechos, no de teorías. Y si crees que México está ante una oportunidad histórica, deja un comentario con la frase: México tiene el poder. Todo comenzó cuando la relación entre Estados Unidos y China se volvió tensa. Aranceles, restricciones comerciales, barreras tecnológicas y una creciente desconfianza comenzaron a fracturar las cadenas de suministro globales. Las grandes multinacionales, desde Apple hasta Tesla, empezaron a evaluar riesgos. Producir en China ya no era tan rentable ni tan estable. Los costos laborales aumentaban, los envíos sufrían retrasos y la presión geopolítica se volvía insostenible. Entonces Washington propuso relocalizar la producción, pero no dentro de sus fronteras, ya que eso resultaba costoso. Optaron por trasladarla a países cercanos y aliados. Y México surgió como el candidato ideal: mano de obra especializada, costos accesibles, cercanía física y tratados comerciales activos. Lo que Estados Unidos no anticipó fue la velocidad con la que México transformaría esa oportunidad en un nuevo modelo económico. En apenas 5 años el país logró atraer más de $60,000 millones en inversión extranjera directa, específicamente vinculada al nearshoring. Y no se trató de cualquier inversión, sino de gigantes industriales como Tesla, BMW, Foxconn, Intel y muchas más que antes operaban desde Asia. Lo que comenzó como un intento de Estados Unidos por blindar su poder industrial, terminó convirtiéndose en el catalizador del renacimiento económico mexicano. Las cifras lo confirman: el norte del país se ha convertido en la zona manufacturera más dinámica del continente. Ciudades como Saltillo, Chihuahua, Tijuana y Querétaro experimentan una expansión industrial que no se veía desde el auge petrolero de los años 70. Se están construyendo fábricas, centros logísticos, polos tecnológicos y generando empleos altamente remunerados. Pero aquí está el punto más crítico: al intentar romper su dependencia con China, Estados Unidos sin quererlo creó una nueva, esta vez con México. Hoy más del 70% de los componentes automotrices que se usan en E.U. pasan primero por plantas mexicanas. Los microchips ensamblados para productos electrónicos ahora llevan sello de manufactura mexicana. Incluso sectores estratégicos como la energía y la defensa están recurriendo a México como socio preferente. Esto ha cambiado completamente la dinámica geopolítica del continente. El error de Estados Unidos fue suponer que bastaba con diseñar las reglas. Pero en el capitalismo moderno, el verdadero poder no reside en quién dicta las normas, sino en quién sabe jugar mejor bajo ellas. México lo comprendió, no se conformó con recibir fábricas, sino que invirtió en su infraestructura, en su logística, en el desarrollo tecnológico y en el fortalecimiento de sus propias cadenas de valor. Pasó de ser un simple ensamblador a un productor integral con capacidad de exportar productos con alto valor agregado. Y lo más relevante es que esto no es un fenómeno momentáneo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, si México mantiene esta tendencia, podría atraer hasta $30,000 millones adicionales cada año durante la próxima década. Esto no solo implica crecimiento económico, sino también estabilidad monetaria y una mayor fortaleza del peso frente al dólar. A diferencia de lo que ocurrió con el Telecán en los 90 bélicos, esta vez el tablero no está controlado por Washington. Las empresas estadounidenses ya lo entendieron. Están comprando terrenos industriales en el norte de México, invirtiendo en trenes, puertos, energía solar y parques industriales, no por altruismo, sino porque saben que la ola es imparable y quien no se adapte quedará atrás.
Este movimiento también abre puertas a pequeños inversionistas que saben interpretar los movimientos globales antes de que lleguen a los noticieros. Si estás escuchando esto, ya vas un paso adelante. Las oportunidades no se presentan cuando todo es obvio, sino cuando el caos aún reina. México está construyendo las bases de un nuevo ciclo económico. Las naciones exitosas no dependen del azar, dependen de la estrategia. Y cuando un país reúne talento, estabilidad macroeconómica y visión de largo plazo, el crecimiento es inevitable. Mientras algunos proclaman que la globalización ha muerto, México escribe su siguiente capítulo. Nuevas rutas comerciales conectan el Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, y Estados Unidos observa cómo el país que solía ver como dependiente ahora se convierte en su socio indispensable. Pero hay un factor que pocos consideran. El nearshoring no es solo un tema de logística o transporte, es una competencia silenciosa por el control del futuro económico del hemisferio. Y lo que Wall Street aún no se atreve a decir abiertamente es que México se ha vuelto el eje central de esta disputa. Estados Unidos ideó el nearshoring para recuperar su supremacía manufacturera, pero México lo transformó en su plataforma hacia una independencia económica. Comprendió que no bastaba con atraer fábricas. La clave era construir una red productiva autónoma, conectada al comercio global pero sin una dependencia absoluta de Washington. Y en medio de ese cambio, un nuevo actor entró en escena: China. Lejos de quedarse al margen, los capitales chinos comenzaron a fluir silenciosamente hacia México. Inversiones en fábricas, ensambladoras, parques industriales y corredores logísticos, todo con un objetivo: utilizar a México como punto de acceso privilegiado al mercado estadounidense. En los últimos 3 años, la inversión china en México creció más de un 300%. Empresas como Hisense, Chery, Lenovo, BYD y muchas más ya operan en el norte del país. Fabricar desde México les permite evitar aranceles, reducir costos y entrar sin restricciones al mercado más grande del mundo. Lo más impactante: Estados Unidos no puede bloquear este flujo, ya que legalmente estas inversiones están registradas como mexicanas. Los productos llevan la etiqueta "Hecho en México", lo que garantiza acceso preferencial bajo el Tratado USMCA. Esto está redefiniendo el mapa industrial del continente. Las cadenas de suministro ya no dependen exclusivamente de puertos asiáticos como Shanghái o Shenzhen, sino de Manzanillo, Lázaro Cárdenas o Ensenada. Trenes conectan Monterrey con Houston y Chicago. Y México, que alguna vez fue solo un país ensamblador, hoy es un exportador de manufactura avanzada. Pero aquí va algo aún más profundo: cuando un país comienza a controlar la producción de los bienes que otro consume, obtiene poder real. El valor no está solo en la tecnología o las finanzas, sino en quién produce lo que el mundo necesita para funcionar. Y México está fabricando justo eso: estabilidad económica para EEI.U. Según el Banco Mundial, más del 70% de las empresas estadounidenses planean trasladar parte de su producción fuera de Asia en los próximos 5 años, y más de la mitad ya eligió México. Esto implica más fábricas, más empleos, más cadenas de valor moviéndose hacia el sur, y cada una de ellas refuerza la posición de México como nuevo epicentro manufacturero del continente. Los capitales lo saben. Los titulares pueden hablar de recuperación industrial en E.U., pero los flujos de inversión cuentan otra historia. Fondos como BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs y Citi están invirtiendo en tierras, infraestructura y parques industriales mexicanos. No por patriotismo, sino porque entienden hacia dónde va el dinero. Y esta tendencia no tiene marcha atrás. El peso mexicano ha demostrado una resistencia notable frente al dólar. No es casualidad, es resultado directo de un flujo constante de inversión, de una política macroeconómica estable y de una integración profunda con el comercio norteamericano. Hoy México es fábrica, corredor logístico y proveedor energético del país que antes lo subestimaba. El tablero se ha invertido. Lo que fue dependencia. Pregunta: ¿por qué el nearshoring está teniendo tanto éxito en México y no en otros países de América Latina? Y la respuesta es sencilla: México no solo tiene tratados, tiene infraestructura. Tiene carreteras, puertos, trenes, gasoductos, fibra óptica y una frontera con el mercado más grande del mundo. Cada kilómetro de esa frontera es una oportunidad de oro. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque hay un fenómeno que los inversionistas más atentos ya están aprovechando: la expansión inmobiliaria industrial. El nearshoring ha disparado la demanda de naves, logísticas, bodegas y centros de distribución a niveles récord. Firmas como Prologis, Vesta, Fibra 1 y Terrafina han duplicado sus rentas en tan solo 3 años, y los fondos internacionales están entrando con fuerza, comprando metros cuadrados como si fueran acciones de oro. Cuando el capital institucional se mueve hacia bienes físicos, eso siempre indica que el dinero está buscando seguridad ante la incertidumbre financiera, y hoy esa seguridad tiene nombre: México. Te voy a decir algo que muchos en Wall Street aún no procesan.
El dinero está saliendo del papel y entrando al acero, al concreto, a la energía, a los parques industriales. Las ganancias especulativas de la era digital están siendo reemplazadas por activos tangibles, por fábricas que producen, por exportaciones que generan divisas y por empleos reales que sostienen economías. Y México está capitalizando eso mejor que cualquier otro país. En los últimos meses Tesla anunció una planta gigante en Nuevo León, BMW confirmó una expansión multimillonaria en San Luis Potosí y empresas asiáticas están llenando cada metro disponible en el Bajío. Lo más interesante es que estas compañías no llegan buscando solo ensamblar, llegan para construir ecosistemas completos, traen proveedores, talento, innovación y eso crea un círculo virtuoso donde el valor se multiplica en cada eslabón de la cadena. Imagina el impacto que esto tiene a largo plazo: miles de empleos nuevos, aumento en el consumo interno, fortalecimiento del peso, estabilidad fiscal y una reputación internacional que eleva la confianza de los mercados. Cada vez que un contenedor cruza la frontera cargado de productos Made in México, se refuerza la idea de que este país no es un jugador secundario, es un actor protagónico del nuevo orden económico. Ahora quiero que hagas una pausa conmigo y pienses en esto. ¿Qué país se beneficia más de una crisis global? Aquel que logra mantener la producción activa mientras los demás se paralizan, y eso es precisamente lo que está haciendo México. Cuando las tensiones entre China y Estados Unidos se intensifican, cuando los costos logísticos suben, cuando los mercados se vuelven impredecibles, las empresas buscan estabilidad, y hoy esa estabilidad está al sur del río Bravo. Muchos creen que este auge será temporal. Yo no, porque la diferencia entre un auge y una transformación estructural está en la educación, la innovación y la planificación. Y México poco a poco está invirtiendo en los tres. He hablado con inversionistas de todo el mundo y todos coinciden en algo: si el país continúa fortaleciendo su infraestructura, su energía y su sistema educativo, en 10 años, México será lo que China fue para el mundo durante los 90 y los 2000. Un epicentro de producción global con identidad propia y con voz en las decisiones que moldean la economía mundial. Por eso insisto en algo que siempre repito: cuando los demás están mirando al norte, yo prefiero mirar hacia donde se está construyendo el futuro. Y hoy ese futuro tiene acento mexicano. Si estás viendo este video, quiero invitarte nuevamente a suscribirte al canal. Aquí no hablamos de suposiciones, hablamos de hechos, y lo que está pasando con el nearshoring no es una moda, es el nacimiento de una era. Déjame un comentario y dime, ¿crees que México está preparado para convertirse en la nueva fábrica del mundo o que todavía falta camino por recorrer? Tu opinión importa, porque este canal existe para analizar el cambio con claridad y con visión. Ahora bien, quiero que entiendas algo importante: todo gran auge económico, si no se maneja con prudencia, puede convertirse en una burbuja, y México no es la excepción. He visto a muchas naciones crecer demasiado rápido, impulsadas por una ola de inversión, y luego colapsar porque no supieron consolidar sus bases. Lo vi en Asia en los 90, en Europa del Este en los 2000 y en varias economías latinoamericanas después de los años de bonanza petrolera. El crecimiento sin estructura es como construir un rascacielos sobre arena. Puede lucir imponente, pero tarde o temprano se hunde. México tiene el viento a favor, pero también enfrenta tres desafíos que definirán si este auge se convierte en una historia de éxito o en otra oportunidad desperdiciada. El primero es la energía, el segundo es la educación técnica y el tercero la seguridad logística. Comencemos con la energía. Ninguna potencia industrial puede sostener su expansión sin un suministro eléctrico estable, limpio y barato. Y México, aunque tiene un enorme potencial, aún enfrenta cuellos de botella que pueden frenar el crecimiento. La demanda eléctrica industrial ha aumentado más de un 30% en los últimos 4 años y algunas zonas del norte ya operan al límite de su capacidad. Empresas de manufactura avanzada necesitan energía constante, sin interrupciones y cada vez más de fuentes renovables. Los gigantes tecnológicos, automotrices y electrónicos no quieren asociar su marca con energías sucias, y esto representa una oportunidad histórica para que México desarrolle una matriz energética moderna, diversificada y sustentable. Imagina esto: si México logra conectar sus proyectos solares del norte con los eólicos del sur mediante una red eficiente, no solo cubrirá su propia demanda, sino que podrá exportar electricidad limpia hacia Estados Unidos. Convertirse en el primer proveedor regional de energía verde sería un golpe maestro. Eso transformaría completamente la relación bilateral. Estados Unidos ya no sería solo el comprador de manufactura mexicana, sería también dependiente de su energía. Pero si el país no invierte a tiempo en esa transición, el nearshoring podría estancarse. Ya hay fábricas que retrasan operaciones porque no tienen garantizado el suministro energético. Los inversionistas no esperan eternamente. El dinero busca certeza y el tiempo es su enemigo. El segundo desafío es la educación técnica. Durante años el sistema educativo mexicano formó trabajadores, no ingenieros, mano de obra, no innovación. Pero el nearshoring está cambiando las reglas del juego.
Ya no se trata solo de ensamblar, se trata de diseñar, automatizar, programar y dirigir procesos complejos. México está viviendo la misma transformación que tuvo China cuando pasó de ser la fábrica del mundo a convertirse en un centro de tecnología y diseño. Y ese cambio requiere un ejército de técnicos e ingenieros preparados. Hoy hay más de 200,000 vacantes industriales en el país que no se pueden cubrir porque faltan perfiles calificados. Eso no es un problema menor, es el tipo de obstáculo que puede definir el futuro de una economía, porque si no hay talento local suficiente, las empresas traen talento extranjero y con ello se va también el desarrollo interno. Si México logra cerrar esa brecha educativa, no solo producirá para otros, producirá para sí mismo, y ahí radica la diferencia entre ser un proveedor o ser una potencia. El tercer desafío es la seguridad logística. No hablo solo de la seguridad pública, que por supuesto sigue siendo un problema en muchas regiones. Hablo también de la seguridad de las rutas, los tiempos de entrega y los costos de transporte. En la economía moderna, una hora de retraso en una cadena de suministro puede significar millones en pérdidas. El nearshoring solo funciona si los productos cruzan fronteras rápido, si los trenes llegan a tiempo, si los puertos operan sin corrupción, si los camiones no enfrentan bloqueos o extorsiones. Cada interrupción en el sistema logístico se traduce en desconfianza, y la confianza es el activo más valioso en el comercio internacional. Ahora bien, déjame decirte algo que no muchos analistas se atreven a reconocer. El nearshoring no fue diseñado para beneficiar a México, fue una estrategia de Estados Unidos para protegerse del riesgo chino. Querían tener cerca la producción que antes dependía de Asia, pero lo que no calcularon fue que México no iba a conformarse con ser una simple extensión de su industria. México entendió la jugada, tomó la oportunidad y la convirtió en oro. Mientras las corporaciones estadounidenses buscaban un país barato para manufacturar, México encontró la forma de convertirse en un socio estratégico. Y eso, créeme, cambió todo. Hoy el flujo de inversión extranjera hacia México no solo viene de Estados Unidos, viene de China, de Alemania, de Corea del Sur, de España y hasta de países árabes. Todos entienden lo mismo: quien tenga presencia en México tendrá acceso directo al mercado más grande del mundo sin pagar los costos de operar en suelo estadounidense. Y te diré algo más. Cada empresa que cruza la frontera para invertir en México está votando con su dinero. Está diciendo al mundo que el centro de gravedad económico ya no está en Nueva York ni en Shanghái, sino en un punto intermedio, en un país que está aprendiendo a negociar de igual a igual con las potencias. He visto muchas oportunidades en mi vida, pero pocas tan claras como esta. El nearshoring no es solo un fenómeno económico, es una ventana histórica. Si México aprovecha este momento, podría elevarse a un nivel que nunca antes ha alcanzado. Pero si no lo hace, si deja que la corrupción, la burocracia o la inseguridad ahoguen esta ola, perderá una oportunidad que tal vez no vuelva en 100 años. Por eso, si estás viendo este video, te invito nuevamente a suscribirte al canal. Aquí analizamos los movimientos que están definiendo el nuevo orden económico mundial con datos, con contexto y con visión. Déjame un comentario y dime qué opinas. ¿Crees que México mantendrá el liderazgo en esta transformación o que Estados Unidos buscará recuperar el control de la manufactura? Quiero leerte, porque tu opinión también forma parte de esta conversación global. Pero quiero que entiendas algo más profundo. Lo que está ocurriendo con México no es solo una tendencia económica, es un rediseño del mapa de poder global, y en ese mapa cada país está eligiendo un papel. Algunos, como Estados Unidos, se aferran a su pasado de hegemonía. Otros, como China, construyen un nuevo orden con base en inversión, tecnología y control logístico. Pero México está haciendo algo diferente, está aprendiendo a jugar con ambos bandos sin depender de ninguno. Durante décadas, América Latina fue vista como un patio trasero, una región que obedecía a los dictados de Washington y soportaba las consecuencias de las crisis financieras ajenas. Hoy esa narrativa está cambiando. México no está pidiendo permiso, está negociando de tú a tú. Y eso para muchos en Wall Street resulta incómodo. Lo que antes era un país de bajo costo se ha transformado en un país de alto valor estratégico. Las decisiones que México tome en los próximos 5 años definirán no solo su destino, sino el equilibrio económico de todo el continente, porque no se trata solo de producir más, sino de producir con inteligencia, de usar el capital extranjero para fortalecer el capital nacional. Estados Unidos cometió un error monumental al subestimar el impacto del nearshoring. Pensaron que estaban diseñando una red de dependencia controlada. Lo que realmente construyeron fue una escalera para que México ascendiera. Y una vez que un país se da cuenta de su propio poder, nadie puede volver a hacerlo retroceder. Mira el caso de Monterrey, por ejemplo. Hoy es una de las ciudades con mayor concentración de inversión extranjera directa en toda América Latina. Pero lo interesante no son las cifras, sino la mentalidad. Monterrey ya no espera a que Washington o Pekín dicten la dirección del comercio.
Está creando su propio ecosistema de innovación con universidades, parques tecnológicos y corredores industriales que se conectan directamente con Texas, con California y con Asia a través de nuevos puertos del Pacífico. Y lo que está pasando en Monterrey está inspirando a Guadalajara, a Querétaro, a Guanajuato, a Tijuana, ciudades que antes eran meros puntos de ensamblaje, ahora se están convirtiendo en centros de diseño, en hubs de ingeniería, en laboratorios donde se construye el futuro industrial de América. Si esto te parece un fenómeno local, estás equivocado. Los grandes fondos de inversión ya lo están viendo venir. He hablado con analistas de BlackRock, de JP Morgan, de Goldman Sachs. Todos coinciden en algo: el dinero está fluyendo hacia México. No por casualidad, sino porque los modelos de predicción geoeconómica lo señalan como el nuevo epicentro de la manufactura global. Déjame darte una cifra que ilustra la magnitud de este cambio. En solo 2 años, la inversión extranjera directa en México superó los 70,000 millones de dólares. Y no es capital especulativo, es inversión en infraestructura, en plantas, en energía, en logística. Eso significa permanencia, no volatilidad. Cuando un país atrae dinero para proyectos físicos, el compromiso es a largo plazo. China tardó 40 años en consolidar su dominio industrial. México está haciendo en 10 lo que otros necesitaron medio siglo para lograr, y eso, si se maneja con inteligencia, podría convertirlo en la nación más influyente de América en términos productivos y comerciales. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasará cuando México ya no solo fabrique para las empresas de Estados Unidos, sino que empiece a crear sus propias marcas globales? Cuando el sello hecho en México no solo signifique calidad, sino innovación, tecnología y liderazgo. Ese será el momento en que la trampa del nearshoring se revierta por completo. Estados Unidos quiso trasladar sus fábricas para reducir costos, pero sin darse cuenta también trasladó el conocimiento, el talento y la infraestructura que un día podrían competir directamente con ellos. Esa es la ironía más grande de la historia económica reciente. El mismo plan que buscaba proteger el liderazgo estadounidense podría terminar acelerando su declive. Y aquí es donde México debe ser estratégico. No puede repetir los errores de otros países emergentes que se dejaron llevar por el dinero rápido. Tiene que pensar a 20 años, no a 2. Invertir en educación técnica, en innovación, en energías limpias, en diplomacia económica. Convertirse en un jugador de largo plazo, no en una fábrica temporal. Yo siempre he dicho que la verdadera riqueza se construye cuando el dinero trabaja mientras tú duermes. Lo mismo aplica para los países. El nearshoring puede ser ese motor que trabaje de noche y de día, multiplicando oportunidades, generando capital, atrayendo talento. Pero solo si se mantiene la visión, la disciplina y la honestidad. Estados Unidos, al mover sus cadenas de suministro fuera de China, creó una ruta alternativa, pero México tomó el control del mapa, y cuando controlas el mapa, controlas el futuro. Esa es la diferencia entre jugar en el tablero y ser quien mueve las piezas. Así que si estás viendo este video, quiero invitarte una vez más a suscribirte al canal. Aquí analizamos cómo se mueve el dinero, cómo cambia el poder y hacia dónde van las oportunidades. Deja tu comentario con algo que refleje lo que sientes sobre este cambio histórico. Escribe: México tiene el poder si crees que el país está listo para liderar una nueva era económica. Y recuerda esto: las naciones que entienden el momento en el que viven son las que escriben su propio destino. México está frente a esa oportunidad. La pregunta no es si podrá hacerlo. La pregunta es si sabrá aprovecharla antes de que otros vuelvan a intentar arrebatarle el oro que nació de una trampa. Porque al final del día no se trata solo de economía, se trata de soberanía, de visión y de propósito. Se trata de que un país que durante décadas fue visto como una fábrica barata, ahora tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en el cerebro estratégico de la producción mundial. México ya no está esperando que el mundo lo valide, está construyendo su lugar con hechos, con inversiones reales, con talento joven, con infraestructura, con alianzas inteligentes, pero el tiempo es limitado. Las ventanas históricas no se abren 2 veces. La pregunta es: ¿estamos listos para dejar de pensar como país dependiente y empezar a actuar como potencia? La historia no premia a los que dudan, premia a los que se preparan, a los que apuestan por el futuro, a los que entienden que el momento de cambiarlo todo es ahora. Así que si estás viendo esto, no lo veas solo como un análisis, velo como un llamado. Porque lo que viene no es un cambio de administración, es un cambio de era. Y México, si juega bien sus cartas, no solo será parte del futuro, México será quien lo lidere. Porque al final del día, no se trata solo de economía, se trata de soberanía, de visión y de propósito. Se trata de que un país que durante décadas fue visto como una fábrica barata, ahora tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en el cerebro estratégico de la producción mundial. México ya no está esperando que el mundo lo valide, está construyendo su lugar con hechos, con inversiones reales, con talento joven, con infraestructura, con alianzas inteligentes, pero el tiempo es limitado, las ventanas históricas no se abren 2 veces.
La pregunta es, ¿estamos listos para dejar de pensar como país dependiente y empezar a actuar como potencia? La historia no premia a los que dudan, premia a los que se preparan, a los que apuestan por el futuro, a los que entienden que el momento de cambiarlo todo es ahora. Así que, si estás viendo esto, no lo veas solo como un análisis, velo como un llamado. Porque lo que viene no es un cambio de administración, es un cambio de era. Y México, si juega bien sus cartas, no solo será parte del futuro. México será quien lo lidere,